Aquí estamos. Bueno, esto es algo interesante porque cuando definimos qué es la violencia intrafamiliar, hay un patrón de conducta amenazante y violenta, pero por sobre todo lo que vamos a ver el día de hoy es un patrón de conducta. Entonces, cuando uno habla de que, oh, me pasó una sola vez, no, esto es repetitivo en el tiempo y por eso hay que tener tanto ojo, ¿no? Es un poco la misma figura que pasa con el bullying. Para que se configure bullying tiene que haber un acto repetido en el tiempo. En el caso de la violencia intrafamiliar, este patrón al que nos vamos a abocar tiene que ver con el control. Hay una figura que intenta tener el control sobre las demás. En el contexto que lo vamos a tratar es lo doméstico, la familia. Así es. Y se van a ir dando cuenta que seguramente más de alguno de ustedes vivió violencia intrafamiliar, pero antes no se tenían estos conceptos y seguramente se van a dar cuenta que sus abuelos, después de esta masterclass, también pueden haber vivido estas situaciones reiteradas y ahí uno va entendiendo un poco qué moldes familiares y qué nos ha pasado que llegamos a este momento. Es muy importante entender que socialmente ha habido muchas conductas que han estado normalizadas. Es muy común escuchar a la gente decir, a mí me pegaban cuando niño y estoy de lo más Sí, bien, no, nunca me pasó nada, no tengo ningún trauma, funciono lo más bien. Bueno, con el conocimiento y la información que había en términos biológicos, neurológicos, fisiológicos y psicológicos en la época, quizás era algo aceptado y no había nada que dijera lo contrario. Pero actualmente no se trata de que solamente sea una moda o tenga que ver con una situación de blandura en la forma de relacionarnos unos con mm, otros, sino que hay demostraciones científicas que explican el por qué la violencia genera un daño en toda forma de relación y en nuestro propio organismo. así es. Entonces, no porque haya sido normal para nuestros abuelos, bisabuelos, para nuestros padres o en nuestro pasado, significa que estaba bien y que ahora es tontera decir, oye, es que esto no se hace, no corresponde. Hemos decidido hacer esta clase porque nos podemos dar cuenta que en Chile, entre comillas, han aumentado el número y todos han hablado que en tiempos de cuarentena y pandemia han aumentado las cifras de denuncia de violencia intrafamiliar. Esto es un tema bien interesante porque se han dado estudios, entregado estudios en donde ciertamente en ciertos barrios o en ciertas comunas ha aumentado mucho más el nivel de violencia intrafamiliar. Y ahí vamos a ver que ciertas características de niveles como la psicológica y la verbal son temas que están aumentando día a día. También es importante darse cuenta siempre que en el caso de la violencia intrafamiliar, la cifra negra, lo que no se denuncia, es Exacto, infinitamente mayor que lo que logramos enterarnos. exacto. Así es que muchas gracias, saludos a las personas que nos están dando sus saludos aquí. Así es que muchas gracias, Ana. Ahí está. Vamos entonces. Ahora, esto es un tema súper importante porque el 80% de las víctimas que sufren violencia intrafamiliar son mujeres en Chile. Esto es un dato no menor porque normalmente se habla de que el 80% entonces son hombres los victimarios. Esto es una cifra súper alta eh, y que pasa algo. Hay una cifra negra, a un dato, un número que no se sabe realmente cuántas personas no denuncian, cuántas personas no se atreven a denunciar. Por lo tanto, siempre que cuando pensamos en violencia intrafamiliar, tenemos a esta escena o golpeando seguramente, y no es bonita esta imagen, ¿verdad? Pero existe un ícono que es el hombre golpeando a la mujer, el hombre golpeando a los hijos. Pero ciertamente esto es mucho más común, pero no se hacen denuncias. En donde el hombre hace una denuncia después de casi 3 o 4 años, que es casi lo mismo que una mujer se atreve a denunciar y que hay una realidad no contada en base a la violencia intrafamiliar de los hombres también. Es importante cuando hablamos de violencia de género no cegarnos a esta realidad, Mm, porque si bien las cifras son abrumadoramente mayores de violencia hacia la mujer, también existe la violencia hacia los así hombres. es, Y en el caso del contexto social, tiene además una connotación que hace que sea mucho más difícil para el hombre denunciar, así todavía es. más difícil.
Ocurre que muchas veces pueden ser incluso molestados por las policías donde van a tomar la denuncia y pueden mirarlo distinto. Entonces, esto es una situación a todo nivel. Un poco en la misma figura que le pasa a una mujer cuando va a denunciar un abuso, por ejemplo, el abuso sexual callejero o cualquier forma de abuso, y recibe primero esa mirada de Una arriba victimización abajo, a secundaria, ver cómo está exacto. vestida, etcétera. Al hombre le pasa una situación similar en casos de denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, quiero que entiendan que todos vivimos una violencia intrafamiliar y aquí cuando si se van dando cuenta es como una escala, esto es un tema, porque ciertamente el niño también termina actuando con violencia, ya sea sus peluches, ya sea sus compañeros de escuela o colegio, o también incluso patear la perra y terminan golpeando a otra persona. Entonces, no es menor lo que ocurre. Cuando vemos niños que actúan con violencia, las formas de reacción de violencia, las formas de reacción ante las emociones conflictivas se aprende y se aprende en la casa. Es un patrón, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahora, esto es un tremendo tema porque la violencia puede ser de dos tipos y este es un tema no menor. La violencia puede existir en una relación simétrica o una relación asimétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grandes temas? El primero es que la relación simétrica es la que está abajo, en donde las dos personas que están en este conflicto, comienza el conflicto y van las dos atacándose. Y las dos sube una de tono y la otra sube nuevamente. Van en una escalada de violencia. Pero las otras personas, lamentablemente, caen en una relación de asimetría. Entonces, este sujeto, por ejemplo, en la foto, agrede a la mujer. Eso es una relación de asimetría. En donde hay uno que está recibiendo y el otro que está violentando. Así es. Normalmente vamos a encontrar que algunas situaciones, por ejemplo, de femicidio, tienen relación, lamentablemente, con la simetría de la relación, ¿verdad? Porque la persona se defiende y comienza a venir en escalada esta situación y comienza a ser una situación explosiva que no tiene ninguna explicación, ¿verdad? Ninguna justificación. Ninguna justificación. Entonces, ¿existen tipos de violencia intrafamiliar? Sí, no hay una sola determinada. Y nos vamos a ir dando cuenta que muchas de ellas son distintas y hay personas que ejercen una de ellas o vamos a encontrar que ejercen distintas. Queremos hacerles una muestra de todas las formas posibles en las que diariamente vivimos o hacemos violencia contra un otro, porque estamos acostumbrados a pensar que violencia va a ser solamente el golpe, pero hay infinidad de situaciones más que ustedes pueden observar en sus propias casas, en sus propias conductas, saber historias de sus abuelos, verlo en las amistades y esas cositas que a lo mejor decimos que son normales o que cómo va a ser tanto o cómo le pones tanto color, es violencia. Entiéndase, por favor, es violencia. Y el tema con esto es que la violencia y todos los ciclos con las emociones complejas van siempre en escalada. Ahora, esto es un tema porque la violencia física, como lo podemos ver, claro, es el uso de la fuerza con un otro. La violencia económica puede ser controlar si estás ganando dinero, no, dame el dinero para acá. Pero también la violencia psicológica, sexual o patrimonial puede ser activa o pasiva. Esto es un súper tema, porque tal vez la violencia económica es que yo no entrego dinero a la otra persona, o la otra es que yo controlo todo, y ahí vendría una violencia económica completamente activa. Entonces, Que es una figura muy exacto, frecuente. Mientras más atrás se remonta uno en el tiempo, es muy frecuente de ver en el caso de los tiempos en que era mucho más común que las mujeres no trabajaran fuera de la casa, solo dentro de la casa. Era habitual entender que solamente el hombre, que es el que provee económicamente, es el que está a cargo de las finanzas y toma las decisiones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Visto en términos actuales, en los que se entiende que para que ese hombre pueda salir de la casa y trabajar fuera, es porque hay una mujer que se está quedando en la casa a cuidar a los hijos y a criar a los hijos, entonces se entiende que hay una igualdad, partiendo de esa base, ¿no? Si somos hombres y mujeres personas, estamos en una base de igualdad, somos una pareja, son entonces un no par, tiene, ajá, son par.
No hay ningún sentido en decir, ok, la plata la traigo yo, la plata la manejo yo. O igualmente al revés, estoy yo en la casa viendo a los niños, entonces las normas de crianza las pongo yo y tú te callas. Mira, Cualquiera de esas yo he formas. tenido pacientes que incluso envían a la señora al supermercado y después en el supermercado le dicen, llámame cuando esté allá para yo ir a pagar. Entonces, claro, la señora compra y luego llámame por favor y ahí me avisa. Entonces la violencia psicológica también puede generar daño emocional con una violencia verbal, pero algo es súper importante, también puede ser una violencia psicológica pasiva, por ejemplo, no pescar o no tomar en cuenta a nuestros hijos. Entonces, no hablarle a una persona también es una violencia. Ahora, la violencia sexual es con actos forzados, con actos de amenaza, con actos de manipulación, tener relaciones aunque la otra persona no quiere. Estar en una relación de pareja no hace que ninguna de las dos partes esté obligada a tener un espacio de intimidad con el otro. No Mm, es tu obligación acostarte con tu marido, con tu pololo, con tu así pareja. es. O que llegue una persona con trago y por lo tanto tiene que llegar a pedir, entonces, y inmediatamente obligar, eso no es, eso es violencia, eso no es posible. Y la violencia patrimonial nos vamos a encontrar con controlar las pertenencias y ahí tiene que ver con controlar las cosas de la casa, controlar las Todo. billeteras, controlar los celulares, controlar los computadores. Eso tiene que ver con la violencia Incluso patrimonial. las decisiones muchas veces. Existen figuras de familias en las que las decisiones son tomadas siempre unilateralmente. Así es. Hay una de los miembros de la familia que dice dónde se va de vacaciones, cuándo se va de vacaciones, por cuánto tiempo se va de vacaciones, por poner un ejemplo. Entonces, dejemos aquí algunas listas de cosas que podrían ser abuso, maltrato físico, Queremos ¿verdad? darles ejemplos de esta forma, en lo literal, porque a veces nos cuesta entender situaciones que realmente constituyen una violencia. Exacto, entonces cuando uno dice, bueno, si no es para tanto, si me empujó solamente, no, porque no sabemos cómo parte esto y cómo termina. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de violencia física, acá tenemos algunos de maltrato emocional, y donde tenemos los insultos y tenemos las humillaciones y ciertamente como esa autoestima es como esta persona que está ahí es baja y ciertamente va de la mano con la explosión de ira de la otra persona, amenazando. Hay una conducta muy típica de violencia emocional, de un maltrato emocional que no sé cómo le han puesto el nombre en castellano, en inglés es gaslighting, que tiene que ver con que es como que te obstruye tu percepción real con una pantalla de gas, haciéndote creer que, por ejemplo, las cosas que viste o las cosas que dijiste no fueron así. O las cosas que el otro dijo, no. Pero ¿cuándo dijiste eso? No, mentira, tú jamás has dicho eso. Y la persona recibe tanto esta desconfirmación de lo que dijo o de lo que hizo, que en un momento empieza a pensar realmente que o se está volviendo loca o tiene algún problema cognitivo o algún problema de concentración, algo. Atribuye a sí mismo los problemas porque el otro está constantemente entregándole un mensaje de error. Esto es súper importante porque, por ejemplo, hay personas que intentan manipular, yo sin ti no viviría, yo sin ustedes me muero. Entonces, claro, manipulan de esa manera y muchas veces esta persona no sabe, vive con miedo, entonces ya Ujú. deja de ser amor. Ahora tenemos aquí ya algunas otras, ¿verdad? Toquetear, violar y son maltratos sexuales. Fíjense, por favor, usar nombres denigrantes, lesionar partes íntimas de tu cuerpo, usar amenazas o coerción para tener sexo, negarse a usar protección contra enfermedades de transmisión sexual o para prevenir embarazo. Es violencia. Mm, En el pololeo es súper frecuente o en las relaciones casuales es súper frecuente. sí, Tienen derecho a pedir exámenes para saber si la persona está sana. Tienes todo el derecho del mundo a exigir que use protección para no contagiarte de algo, forzarte a realizar actos frente a niños o a otras personas, cosas que no quieres hacer. Todo esto es maltrato, es violencia. es verdad. Y aquí tenemos el maltrato económico, como ya les contábamos, que es no permitir a la otra persona tener una tarjeta, por ejemplo, de crédito, No permitirle no tener trabajar, dinero, exacto. bloquear sus fuentes de trabajo o las posibilidades que tenga.
para trabajar, ponerle peros, problemas, siempre estar haciendo un bloqueo a esta posibilidad. Y obviamente hacerla sentir muy mal cuando gasta un peso y que normalmente estas personas gastan para la casa, pero si todo las manipulan y cualquier peso gastado se hacen O al sentir revés, responsables, ¿verdad? forzar también a una persona a ser la única que trabaja. Mm. También que son formas de explotación en definitiva. Y bueno, aquí ya tenemos el maltrato obviamente a nuestros hijos también, ¿verdad? Y es como dentro de las figuras de maltrato de la violencia intrafamiliar, una de las personas utiliza a los hijos para dañar a su pareja. Esa Sí, es la figura que queremos también mostrarles. Eso existe, utilizar a los niños. De hecho, una persona que está en esta situación, el intento de control tiene que ver con que transforma a las personas con que se relaciona en objetos en su sí. mente. Y en este caso esos objetos son los hijos y los utiliza para dañar a su pareja. Esto es bastante importante porque las competencias parentales de esta madre o de este padre están súper bajas y necesita una terapia esa persona para entender lo que le está pasando. Hemos visto muchos casos en donde a los niños les salen muchos hongos, no los bañan, terminan con piojos y se los entregan el fin de semana, el papá los lleva o la mamá los lleva a algún centro de salud, se los entrega nuevamente con desnutrición y eso se va dando cuenta como que la persona está vengándose a propósito de la mano de este niño. Y eso es un tremendo castigo para cualquier niño. Las constantes amenazas también que existen de si tú no haces las cosas como yo quiero, yo me llevo a los niños, Así me es. los llevo de la casa y no los vas a ver más. Y voy a denunciar al Sename y voy a denunciar en un juicio y yo tengo plata para un abogado, tú no tienes plata para un abogado. Esto es tremendamente importante porque al final muchas veces nos terminamos encontrando con que los hijos son como un trofeo en una relación de pareja que está quebrada. Entonces, ojo ahí, porque también los que más están sufriendo esa situación entonces son los hijos. Y bueno, tenemos entonces con la amenaza con llamar a un Sename, otros servicios, ¿verdad? Como tú mencionabas, Ujú. y amenazar con herirlos o obviamente castigar a estos niños. Lo podemos encontrar. Ahora, ¿la violencia se puede medir? Sí, nosotros creemos que sí. Y esto es bastante interesante porque nos podemos dar cuenta cómo una persona va entrando en un círculo, en un ciclo de violencia. Y normalmente comienza con una escalada que la vamos a ir revisando un poquito, pero parten con situaciones psicológicas, situaciones verbales, situaciones sexuales y terminan con situaciones físicas. Así es la escalada de violencia que pueden encontrar. Y siempre, siempre va en aumento. No crean ustedes que han llegado a un pic de violencia y esta cuestión por arte de magia va a desaparecer. Cuando hay una situación de violencia intrafamiliar se requiere la intervención de personas externas, de profesionales, que atiendan al sistema familiar que está mal completo. Pero las situaciones de violencia siempre van creciendo. Y dentro de esto nos vamos a ir encontrando con este violentómetro. Este violentómetro lo que habla es que, si se dan cuenta, es una espiral de violencia en donde nos vamos a encontrar primero con algunas características psicológicas, como estábamos comentando, ¿verdad? Chantajear, engañar, mentir, ignorar, y ahí ya tenemos maltrato psicológico. Pero si nos damos cuenta, va entrando en otra situación como ya celar a la persona, como culpabilizarla, como ridiculizar, y ahí ya vamos encontrando un maltrato verbal, humillar a la persona, ¿verdad? Controlar con quién se junta y ya comienza otra situación en donde comenzamos a golpear, jugamos a golpearnos, pero sabemos que esos golpes cada vez son un poco más profundos y ya tenemos empujar a la persona y ya luego de eso tenemos destrucción de artículos personales. Esto es un súper tema porque las personas pueden decir, uy, se me cayó tu celular, lo siento, pero ya no hay más. Entonces rompen sus celulares. Ahora, cuando comienza esto, uno debe huir ojalá mucho antes, o ver qué está pasando con esa persona. Esto no puede ser solamente una huida, porque cuando hay una situación de un agresor con estas características que vamos a ver más adelante, irse de la casa no es una solución. Hace 2 días o un día veíamos en las noticias un hombre que estaba separado de su mujer y que entró en la casa con un fusil de guerra o algo así
ya separado. Ella se había cambiado de casa, se había ido a vivir con sus hijos y llegó a amenazarle a la casa. Así es. Entonces, en realidad, huir refiere un poco a que hay que terminar con una relación de esa naturaleza, buscar siempre ayuda externa, porque es imposible con un nivel de violencia desatada cortarlo por simplemente irse. Una mujer diciendo entendiendo que es el mayor porcentaje, sabe que el agresor la va a perseguir donde esté. Así es. Y ciertamente aquí nos ven algunos amigos que trabajan en seguridad, nos están visitando algunos psicólogos también que saben lo que significa la violencia intrafamiliar. Ahora, lamentablemente estas amenazas de muerte son reiterativas y cuando ya entra en este ciclo de violencia es tremendamente complejo porque la persona va involucrándose una vez y va entrando en un ciclo de violencia. Y este ciclo de violencia nos vamos a encontrar una y otra vez con este ciclo, en donde existe una tensión, yo te quiero, estamos bien, hasta que la persona dice una palabra que a este sujeto violentador no le gustó. Puede haber un evento externo que genera estrés en alguno de los dos y ese estrés produce un cambio de conducta, una palabra dicha diferente y empieza a generarse entonces esta tensión. Y el roce produce Genera fuego. en algún minuto una agresión. Esto es súper importante porque cuando se produce esta explosión, lamentablemente viene un momento en donde la víctima dice nunca más, nunca más, nunca más. Pero lamentablemente esta persona, este manipulador o manipuladora, llega con regalos y dice nunca más, te lo prometo. Y llegan con chocolate, llega con flores, llega con algún artículo y dice nunca más. Normalmente va a haber como una proporcionalidad entre el daño hecho, infligido, y el regalo que Sí, traigan. O sea, fíjate, te pueden hasta ofrecer un viaje, hemos visto viajes al cambios de extranjero, auto. cambios de auto, hemos visto de todo. Ahora, lo interesante de esto es que cada vez cuando la persona, esto va de la mano con qué tan grande es la decisión. Si ya se fue de la casa, terminó la relación, entonces viene un regalo más grande para intentar volver a atraer a esta persona. Pero ciertamente nos vamos a encontrar que la persona entonces dice, ya, yo le creo, parece que ahora sí, entonces tarde o temprano la persona vuelve a caer en este lamentable ciclo Claro, y vuelve una y otra vez. y el periodo de luna de miel, como expresa la lámina, es precisamente eso, es todo ese momento en el que tú vuelves a sentirte encantado y vuelve a haber respeto y vuelve a haber tranquilidad y vuelve a haber todos los elementos que te dan una idea que esta situación no va a volver a repetirse. Pero esta Así es. situación, salvo que haya, supongamos que esta es una situación que se está dando en un nivel primario, en un inicio de un ciclo de violencia. Salvo que haya la decisión de cambio y de trabajo personal y de resolver los problemas que haya de impulsividad, de manejo de la rabia, etcétera, esta cuestión va a ir en la espiral que les mostrábamos antes. Así es. Y lamentablemente se va haciendo más cortita la luna de miel y las fases de tensión más grandes y lamentablemente las agresiones también. Y nos vamos encontrando entonces nuevamente con esta situación. Cada vez que la persona cayó en una situación de agresividad, de control, tal vez la persona dijo, yo no más, yo hasta aquí llego. Pero lamentablemente esa persona pasó una luna de miel, la volvieron a cautivar, volvieron a manipular y ya no solamente esa persona se olvidó de esa parte. Y esto es súper importante porque en ese momento tal vez la persona dice, no, si va a cambiar. No, si él me prometió que iba a ser distinto esta vez. Y se olvida, porque tenemos muy mala memoria, que luego le destruyó el computador o le destruyó el celular. Y después se olvidó O le chocó el que, auto. que le chocó o muchas cosas que pueden estar haciendo. Entonces, si se dan cuenta, tal vez la primera vez ya esa persona se va a olvidar de que la primera vez le hizo una broma muy, muy hiriente. Ya no, porque como fuese en escalada, no se fue dando cuenta. Esto es como cuando nosotros hervimos una rana, si está el agua hirviendo, ¿sí?
¿Qué ejemplo es Sí, este? mira, te va a hacer sentido. Si tú tomas una rana y la hierves para cocinarla, y está el agua hirviendo, y la metes a Mm, la olla, la rana obviamente va a saltar. espero. Pero si tú pones el agua fría, pones la rana y le vas subiendo la temperatura a esa rana del agua, finalmente la rana se queda dormida y no se da cuenta que el agua está hirviendo. Mm, Entonces, lo interesante de esto es que nos damos cuenta que esto va en espiral. Comienza con una temperatura muy suave la rana, o comienza con la víctima en este caso, comienza con una situación que no se logra dar cuenta de lo que está pasando. Hasta que ya es muy tarde porque ya la persona muere porque el agua está hirviendo, ¿verdad? ujú. Entonces las personas no se dan cuenta. El perfil de las víctimas es un tremendo tema y es un tema que muchas veces cuando dice aquí, ¿cuál es mi valía? Y nosotros normalmente cuando le preguntamos a una persona cómo se siente en su autoestima, la persona no sabe identificarse, la persona no se sabe reconocer. Entonces, muchas veces nos han ocurrido situaciones en donde nos vamos a dar cuenta que la víctima de violencia intrafamiliar es una persona con una baja autoestima. En alguna parte está quebrada y deteriorada esa autoestima. Es súper importante esto porque nosotros vamos a creer no siempre que esa persona, alguien podría decir, bueno, es que viene de un hogar maltratador. No, es que como vio violencia, entonces total, ahora la acepta. Y no necesariamente así. Hay personas que han recibido un amor gigantesco de sus padres, hay personas que han recibido amor de otra pareja tal vez, y llegan a esta nueva relación y en esa parte, en alguna parte, están quebrados. En alguna parte, esa relación se quebró su corazón, su autoestima y su autovalía. Y aceptan de ahí en adelante situaciones que una potente o una estructurada autoestima no admitiría. Entonces, eh, ojo con eso, porque muchas veces lo que hacen personas, por ejemplo, del sistema judicial, es poner, o del sistema penal, es poner órdenes de alejamiento, pero nos encontramos que después esta persona encuentra una nueva pareja que también victimiza y también trata mal a esta persona. Entonces, muchas veces, lamentablemente, como repite nuevos patrones esta persona, pero no son nuevos, sino que son mismos patrones, vuelven a encontrarse con maltratadores. ¿Ya estoy pensando? Sí, sí, estoy pensando particularmente en el hecho de que si has crecido en un ambiente y un entorno súper sano, realmente yo no creo que sea posible que caigas en estas situaciones. Sí, No creo. Yo creo que hay un espacio que a lo mejor es en un nivel muy sutil en que hubo este deterioro. La autoestima se construye, lo hemos visto y lo hemos contado en otras clases, se construye a partir de una respuesta que te dan en primer lugar tu familia. Te empieza a construir la ujú, autoestima y después ya más en la adolescencia la relación con tus ujú, pares, el sistema escolar. Entonces, tener una autoestima que esté deteriorada o que esté dañada es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, progresivamente. así es. Estoy pensando un poco en esas situaciones. Hagamos un ejemplo. Tenemos unos papás que criaron a una niña con mucho amor. La llevaban al ballet, la pasaban a buscar con mucho, 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 mucho cariño. Pero en el ballet alguien hizo un comentario que estaba gorda, por ejemplo, que para bailar ballet no era necesario, tenía que bajar de peso. Ese surco, ese trauma pequeño que tal vez para esa niña puede seguir siendo amada, puede seguir en algún minuto, pero puede quedar una fisura. Entonces, no sabemos nosotros en dónde puede estar esa fisura. Entonces, por eso te digo, tal vez puede ser un niño, por ejemplo, que los papás lo amaron mucho, pero sufre de bullying. Entonces, no necesariamente lo que te quiero decir es que tienen que ser los padres solamente los que pueden tener una situación en donde rompen esta autoestima. Sí, no sé cómo están de acuerdo ustedes, ahí nos van contando. Únanse a una de las dos Únanse, bandas. claro. Bueno, podríamos decir mucho más acerca de la víctima, pero lo que nos interesa es mostrarle
es que esta persona sí tiene en alguna parte algo pendiente con su autoestima. Y eso es muy Normalmente importante. una víctima de violencia intrafamiliar no es capaz ni de reconocerse. No se acuerda cuáles son sus talentos, no se acuerda cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que le hacen brillar los ojos. Está en un estado de anulación en el que solo es capaz de ver lo que le dice el agresor, que eres tonta, que eres floja, que eres inservible, que eres incapaz, que eres... Es lo único que ve de sí misma, es lo único que logra Sí. reconocer. Y esto es muy complejo porque cuando el agresor se va y tú por fin le puedes decir, ahora vas a poder hacer Vuela, cosas, pajarito, vuela. claro, ella dice, no, porque soy tonta, no sirvo para nada. Ajá. Entonces, normalmente esta persona queda o tiene una autoestima deteriorada desde antes y reconoce esa figura en un espejo que es su pareja. Ahora, ¿cuál es el perfil del victimario? Nos vamos a encontrar que este victimario tiene algunas características como una persona muy intolerante, muy dominante, muy autoritario y con características altas de impulsividad. Muchas veces puede ser y tiene características de muy poca empatía y obviamente es víctima de violencia anterior. Sí, en algunos casos podemos encontrar situaciones de violencia anterior. En este caso, es muy importante entender que una persona tiene dos caminos aquí. Ser un sujeto, como lo estamos viendo aquí en los monitos de los Simpsons, ¿verdad? En donde puede ser un sujeto que si se le cruza a un sujeto de mayor envergadura, el sujeto baje la mirada y baje y se comporte de una manera distinta, pero también nos podemos encontrar con un sujeto altamente agresivo y altamente dominante que aunque lo acuchillen, lo golpeen, eh, lamentablemente el sujeto va a ser altamente violento y le da lo mismo. Creo que es muy importante poner un énfasis acá en la impulsividad, porque en las clases que pueden revisar en la plataforma en YouTube que les hemos contado en otras veces, el tema del control de impulsos es básico para poder conducirnos de una manera adaptativa. Es como indispensable. Y ese control de impulsos, esa impulsividad, la pueden detectar en muchas características de una persona. Tendrá que ver hasta, por ejemplo, en conductas de riesgo que realice, en manejar con mucha velocidad o fumar mucho o consumir drogas o alcohol o tener sobrepeso a veces, que también puede Mm, tener que ver con el control de impulso ahí. Cuando hablamos de una persona impulsiva lo utilizamos mucho, pero no para todo el mundo es evidente cómo detecto a alguien impulsivo. sí, no, vamos a hacer una clase acerca de psicopatía, como para que podamos tener Al extremo, ¿ah? No irnos, vamos al irnos al extremo también. extremo. Pero ciertamente lo importante que ustedes deben tener en claro es que una persona que es agresora o un perfil agresor tiene que ver con una persona que no sabe hablar y no sabe reconocer el dolor de las otras personas. Ahora, normalmente vamos a ver la impulsividad de este sujeto, como tú bien dices, pero normalmente vamos a encontrarnos que hay un sujeto altamente inseguro. Detrás de cada sujeto violentador siempre vamos a ver una persona altamente insegura que trata de tapar o evadir, ya sea con consumos de droga o consumos de alcohol, por ejemplo, estos niveles de inseguridad. Y de ahí la necesidad de controlar, que es la base de la violencia intrafamiliar. Esta obsesión y esta necesidad patológica de controlar el sistema familiar, controlar lo que hacen, lo que dicen, tomar las decisiones, manejar las finanzas, hacerse cargo de toda la situación. Ahora, es muy interesante entender que cuando existe violencia, no solamente pensemos en que la violencia es de un hombre, un marido a una mujer, una pareja. Puede ser que un hijo en una relación eh, sea el violento de la casa. Y esto tiene que ver con las mismas características, con ausencia de empatía, con una inseguridad gigantesca, pero más encima nos vamos a encontrar también con que ese sujeto tal vez, o ese niño o ese adolescente está consumiendo drogas. Entonces, obviamente la marihuana que partió tal vez en la casa, si era para relajarme un ratito, y después la familia le permitió tener una plantita,
pero no sabemos que los efectos de esa marihuana también lo están volviendo violento a esa persona. El consumo temprano de marihuana provoca problemas de control de impulsos en edades maduras, Así es. directamente. Entonces, no sabemos si esa persona, por la plantita que tiene, también está generando mayor impulsividad en sus conductas. Así que ojo ahí también, porque No es tan no inocua como lo solamente, pintan. exacto, no pensemos solamente en la violencia de pareja, sino que Sí, claro. también algo más puede estar pasando. Ahora, ¿qué le ocurre a los niños que están sufriendo una situación de violencia? Bueno, una de las características principales es que su desarrollo en el lóbulo frontal no es como se espera en un niño normal. Esto es tremendamente importante porque escuchar peleas, vivir en situaciones complejas, hace que esta parte del lóbulo frontal, que es tan importante para conectar con otras personas, para conectar emocionalmente, finalmente no se desarrolle. Y ahí tenemos entonces las problemáticas del lóbulo frontal. Entonces, no solamente nos vamos a quedar con que los niños aprenden de los ejemplos o de los discursos, ¿verdad? Nunca, nunca. El hagan lo que yo digo y no lo que yo hago es siempre el efecto contrario. Nosotros podemos estar todo el día diciéndole a un niño, no pongas los codos en la mesa, no pongas los codos en la mesa, no pongas los codos en la mesa. Pero si cada vez que nos sentamos en la mesa ponemos nosotros nuestros codos, ellos nos van a imitar. Entonces, quiero mostrarles con esto que no solamente entonces pasa porque por lo que tú dices, es porque hay una conexión neurológica que ciertamente ese niño comienza a perder. El niño comienza a estresarse, el niño comienza a tener un mayor estrés por los gritos que escucha en la casa, o porque no solamente vienen gritos, sino que ven, y seguramente les debe pasar a más de alguno cuando niño, que le miraba la cara a su padre e inmediatamente escaneaba si venía un golpe, un reto, o cómo venía el día. Entonces, eso obviamente genera estrés en estos niños y obviamente después baja concentración y situaciones complejas. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones en donde los niños sufren experiencias adversas. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en donde el niño ha sido abusado emocionalmente, ha sido abusado psicológicamente y tiene que ver con experiencias traumáticas que un niño puede haber sufrido en algún momento de su vida. En este caso les mostramos la información que se recopiló por unos doctores que hicieron este estudio de las experiencias adversas en la infancia y son tan concluyentes sus estudios que dejan en evidencia lo importante que es poner siempre la salud emocional y física de los niños en primer lugar. Hay una lista de 10 situaciones súper estresantes para los niños y se fue evaluando cuál era el comportamiento, cuál era la relación entre el estrés generado y cómo esto modificaba la arquitectura del cerebro y cómo modificaba las conductas y la Entonces, fisiología. entonces tenemos acá algunas como el abuso emocional, y el abuso emocional se puede dar en donde un niño debe escuchar a su padre, a su madre hablar mal del otro, ¿verdad? Y contar todas esas cosas que el niño tal vez a los 5 años no tiene, o 6 años, o 7 años, A la edad no que tiene, sea. da lo mismo, no tiene la capacidad de escuchar. Para un niño, papá y mamá son siempre papá y mamá. Cuando están enojados y separados y nosotros como adultos sabemos que es un otro que encontramos en algún recorrido de la vida y sabemos que no es ni nuestro pariente ni nada, y entonces podemos llegar a sentir hasta odio hacia esa persona, pues bien, para los niños siempre es papá o mamá. Entonces le estás hablando a tu hijo pestes de alguien que para tu hijo es un tesoro. Estás poniendo a tu hijo entre la espada y la pared. Ahora tenemos abuso físico, en donde son golpes reiterativos, ¿verdad? Abuso sexual, ni hablar, ya lo encontramos, ya lo entendemos. Negligencia emocional. ¿Cuántas veces encontramos niños en donde no se les da de comer, no se les da atención física, no se les da atención de salud? Y eso ya comienza a ser negligencia física, ¿verdad? Ujú. Negligencia emocional. El niño no tiene con quién hablar durante el día porque los padres lo ignoran, ¿verdad? Entonces hay un maltrato violento de una madre, abuso de sustancias en el hogar, entonces la persona abusa de la sustancia que ha botado y ese niño se cría solo, ¿verdad? Enfermedades mentales en el hogar,
separación o divorcio de uno de los padres, y ahí ciertamente el niño va generando traumas emocionales. Son situaciones que producen un nivel de estrés que es completamente imposible que el cerebro inmaduro y en proceso de desarrollo de un niño pueda procesar. No tiene cómo, particularmente si provienen de las personas que se supone le enseñan con su ejemplo y con su amor y con su contención a regular estas situaciones. Pero si son esas mismas personas las que están detonando este estrés, el niño está completamente perdido. Acá nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿cómo saber si un niño tiene algún trauma de violencia? Bueno, esto es algo súper importante porque agradecemos la pregunta de Jorge y tiene que ver con que puede tener cambios de conducta. Muchas veces nos vamos a encontrar con niños que tal vez, por ejemplo, comienzan a orinarse en la cama después de haber controlado por mucho tiempo la regularización, ¿verdad? Ya controlan esfínter y en un momento vuelven a tener problemas de esfínter. Entonces, podemos decir qué está pasando, porque este niño está teniendo baja las notas, porque este niño comienza a tener problemas en el colegio, nos están llamando y tenemos que ir porque están sucediendo ciertas situaciones como que golpeó al niño, no obedece en clase. Entonces, en esos factores uno puede decir, necesitamos un especialista que evalúe a este niño. Pasa mucho a los niños que cuando reciben violencia se ponen o muy tímidos o muy rabiosos. Son, Mm, son como dos polos de respuesta bien, bien típica en los niños. Entonces, ¿cómo saber si tienes un trauma? Bueno, hay muchos test que nos pueden ayudar desde el juego hasta el dibujo con un niño para poder levantar esos traumas. Lo podemos levantar. Eso se puede hacer a partir de dibujos, por ejemplo, o a partir de otros test que se manejan. Pero se puede hacer, por supuesto. Podemos ir revisando cómo ese niño está viviendo. Entonces, cuando encontramos que los niños muchas veces tienen alguna experiencia de trauma, nos vamos a encontrar que estas personas viven como una alerta permanente. Fíjense, basta que haya cuatro, y por supuesto cuatro o más de este listado de 10 experiencias para que un niño ya tenga un cambio en su cerebro, ya genere una desregulación completa en su sistema nervioso. Exacto, y esto es un súper tema porque lo que no entendemos muchas veces es que podemos generar un daño tan grande como un abuso sexual. El daño mental puede ser igual ocasionado por un abuso emocional de parte de los padres. Entonces, alguna persona podría decir, el abuso sexual es lo peor que le podría pasar a un niño en la infancia, y no es así. La negligencia física, el abuso No emocional, necesariamente. necesariamente, exacto, tiene un golpe, un impacto en la vida de esta persona. Sí, pero no estamos con esto diciendo que un niño abusado sexualmente no está pasándolo súper pésimo. No, en lo No. absoluto, en lo Toda forma absoluto. de abuso a un niño es horrorosa. Exacto. Pero lo importante de eso es que hay personas que dirían que el abuso sexual sería como lo peor. No, es todo peor, Todo, todo. cualquiera uno de que estamos leyendo de estas, están haciéndole un daño gigantesco a un Por niño. lo que les decíamos, los niños no tienen su cerebro maduro, no tienen las herramientas emocionales desarrolladas. Entonces, para ellos todo es un tsunami, parados en la orilla de la playa y la ola gigante que viene los mata, igual, se ahogan, igual, cualquiera de estas 10 cosas. Así es. Aquí quiero, por favor, no, es la otra. Cuando hablamos de una reacción de alerta permanente, quiero hacer un link pequeño con un tema que hemos hablado otras veces también y que es súper importante. Un cerebro que está en hipervigilancia, en esta situación como la imagen, es un cerebro hiperreactivo y todos sus sistemas del lóbulo temporal y en las partes de procesamiento de las emociones no funcionan normal. Este tipo de cerebro no puede desarrollar resiliencia. Es restaurable la función. Se puede volver a dar amor y un entorno seguro para que se genere un proceso que le permita al niño ser resiliente. Pero cuando vive en alerta permanente, la resiliencia es completamente desconocida de su cerebro. Son niños que incluso al ver un gesto así, como ven dientes y en la naturaleza mostrar los dientes es un signo de amenaza,
los niños no son a veces capaces de reconocer las sonrisas y creen que estos gestos así tienen que ver con agresión. Entonces, esa alerta permanente, esa hiperreactividad del cerebro genera un daño hasta ese punto. Son personas que no van a ser capaces de sobreponerse a golpes fuertes de la vida en el futuro, ni a aprender de ellos. Esto es un súper tema porque nos vamos a encontrar o nos encontramos con adultos finalmente que terminan siendo parentalizados. Desde niño, ese niño termina haciéndose cargo de los papás, termina haciéndose cargo de los hermanos. Niños que se ven enfrentados a tener que tomar decisiones de adulto. Exacto. Y en esa decisión terminan cuidando a hermanos que no corresponden y terminan haciéndose cargo incluso de decisiones en la vida de los papás. Ahora, con el paso del tiempo, normalmente el que toma esa decisión es el hijo mayor. Normalmente termina llevando a ese niño al colegio, al otro y así, ¿verdad? Yendo a las reuniones de apoderados del hermano menor. Y así nos vamos encontrando que esta persona cuando crece tiene una gran culpa porque fue abusado emocionalmente, ¿verdad? Por estos padres. Y finalmente este niño le cuesta, o esta niña le cuesta incluso generar nuevas parejas porque se siente culpable, porque él debería cuidar siempre, ¿verdad? Tiene una necesidad A estos padres, permanente de exacto, estar haciéndose cargo y ser responsable de los miembros de su familia de origen y no exacto. del hogar que va a formar en otro lugar. Ahora, se habla, por ejemplo, que las mujeres muchas veces generan la energía masculina cuando deciden defender a esta madre o a las personas más eh, débiles del sistema familiar. Y es algo bien interesante porque con esa energía muchas veces terminan diciéndole a la mamá, vámonos de la casa. Y las niñas terminan sacando a los padres de la casa. Es una locura. Y eso tiene que ver con una parentalización. Ahora, queremos compartir con ustedes algo que puede ser un poco fuerte, pero creemos que es muy importante que ustedes tengan este conocimiento por si conocen a alguien que le ocurre algo así y tiene que ver con los tipos de lesiones. Muchas veces nos vamos a encontrar con moretones o hematomas de este tipo y muchas veces alguien te va a decir solamente es que me caí, solamente es Estos que no me son pasé a llevar. choques con la marquesa de la cama, no son choques con la puerta. Exacto. Y esto es súper importante y queremos compartir con ustedes este conocimiento, que cuando nos vamos a encontrar con un hematoma, también tenemos que entender qué está pasando. Entonces, muchas veces esta persona, si vemos que se está cubriendo mucho, que llegó a una reunión con ustedes y llegó con lentes oscuros, que llegó con la cara muy pintada y ustedes llaman la atención, como tú siempre dices, que es lo anormal en lo habitual, Ujú. ¿verdad? En la normalidad, prendan las alertas. Algo está pasando. Y aquí tenemos algo que es muy importante, que tiene que ver con cuánto tiempo pasa a partir de la hematoma que tú estás teniendo. Entonces, cuando vemos un color rojo, por ejemplo, en un hematoma, tiene que ver con 24 horas que ha sucedido una situación como esta. Piensen ustedes cómo es, por ejemplo, en términos de ayudar, qué tipo de reacción tienen que tener ustedes si se encuentran con ese moretón versus el otro, cómo, en qué estado se encuentra la persona que ha recibido la violencia. Exacto. Entonces, cuando comenzamos a ver estos hematomas, nos vamos a dar cuenta que dependiendo su calidad, su tipo, su forma, también vamos a poder determinar cuánto tiempo aproximadamente ha pasado para poder ayudar a esa persona. Porque ciertamente si tenemos una persona con este color rojo, ¿verdad? Es una persona que necesita seguramente salir de una situación y sacarla, o seguramente todos, pero... Fíjate, es que Ujú. me acordé a propósito de los moretones y que recién hablábamos de la violencia con los niños, de las visitas al pediatra. En una ocasión la pediatra nos dijo, revisando a nuestra hija chiquita, dijo, a ver, los moretones de la rodilla para abajo no me preocupan y revisaba el resto del cuerpo. Así es. Los moretones de la rodilla para abajo no me preocupan. Los niños se caen todo el día, se tiran al suelo todo el día, chocan con objetos todo el día. Pero en el resto del cuerpo no es normal que haya moretones que parecen marcas de dedos, porque son marcas de Así dedos, es. o que parecen Marcas, marcas ¿verdad? en distintas partes. De la rodilla para abajo es normal. Entonces,
es muy importante que ustedes entiendan, y por eso cuando hablamos de violencia intrafamiliar puede ser un hombre o una mujer que tenga estos hematomas, puedan reconocer que esa persona necesita ayuda. Ahora, el cómo podemos preguntarle o cómo podemos ofrecer una ayuda va muy de la mano con qué tan cercanos somos a esa persona. Pero es una alerta clara que si una persona llega con esto, tenemos que prender las alertas y tenemos que intentar ofrecer una ayuda. Recuerden que la violencia física está en la parte más extrema de la espiral de la violencia o de esta escalera de Este, ascenso en la exacto. violencia. Por lo tanto, cuando ya llegamos a esta situación, hay que prender las alertas porque ya es muy, muy peligroso. También vamos a mencionar esto de las estrangulaciones, porque ciertamente no es casualidad que las personas tengan estos ojos con este color, ¿verdad? O ciertas marcas en el cuello, o ciertas marcas en el cuello de estas personas, ya sea por un cable, por algún objeto, o incluso por las manos de este agresor. En este caso, nos vamos a encontrar con ciertos tipos de agresiones que las podemos determinar en una mujer en este caso, y también obviamente en un niño que también podría estar teniendo estas mismas características. Estos ojos rojos no son casualidad. Prendan las alertas, prendan todas las alertas si encuentran erosiones en su rostro, o ciertamente por la calidad de las manos pueden ver ahí algún tipo de hematoma que puede haber dejado una persona. Prendan las alertas, porque ciertamente si ocurre eso, es que estamos ante violencia intrafamiliar y hay una persona que requiere ayuda. Seguimos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Uf, son muchos los efectos, así que vamos viendo. Dentro de este tema, cuando el tema se ve de afuera, una de las preguntas que las personas que no son víctimas de violencia y que tienen una autoestima relativamente sana o sana, dicen, pero ¿por qué se queda? ¿Por qué se queda? Si le están pegando, si le están maltratando, si la están humillando. Una víctima de violencia tiene miedo. Miedo. Entiendan, por favor, es algo que la sobrepasa. La víctima sabe que si ella o los vecinos o amigos o familiares denuncian, le va a llegar. Lo sabe. El abusador amenaza con matarla o amenaza con llevarse a los niños si ella trata de irse. Abandonar a un abusador no finaliza el riesgo. Arrancarse no es la solución. La víctima tiene derecho a irse, pero el abusador no lo ve así, porque la ve como un objeto que está bajo su control. Entonces, el miedo es algo que para ella es muy claro. Es un ente que la acompaña permanentemente. No es simplemente tomar la decisión de, ay, no, me pegó, me voy. Sí, Existe también una dependencia emocional que es súper fuerte. En algunas mujeres o en algunos estados de la relación todavía la víctima siente que ama al abusador. Y entonces en una especie de evaluación, mezcla de compasión con inocencia, tal vez con buenas intenciones, dice, pero con mi amor yo lo voy a sanar, yo soy la única que lo puede ayudar, pues yo conozco su vida, yo conozco su infancia, conozco sus dolores, yo sé por las que ha pasado, yo sé por qué él es así, yo lo puedo ayudar. Pero en ese momento está también enfrentándose a una situación en la que está confundida, tiene miedo, pero también tiene enojo. sí. Esto es un súper tema porque normalmente vamos a encontrar que en una problemas de violencia intrafamiliar en una pareja, digamos que un 60-70% son personas normales que están teniendo graves problemas de comunicación, graves problemas. Pero nos vamos a encontrar con un 20% que pueden ser sujetos altamente narcisos y otros lugares en donde nos vamos a encontrar con psicópatas. Entonces, en ese lugar es muy difícil la dependencia emocional, porque este narciso enamora a estas personas o las manipula de cierta manera y no logran ver por años por esta dependencia emocional, no logran cambiar el chip y se quedan en esos lugares. Por eso les estamos poniendo el caso de cuando hay ya situaciones de violencia intrafamiliar que están, digámoslo así, como declaradas, con todas las descripciones que les hemos dado antes, que ustedes digan, sí, yo lo he visto, conozco a mi vecina, a mi amiga, me pasó a mí, le pasó a mi abuela, a quien sea.
Pero cuando ya es una situación que es, por donde la miren, es evidente que es violencia, entonces vamos a estar probablemente en un escenario en el que haya rasgos narcisistas muy fuertes y la relación sea de un nivel de dominancia que la persona que es víctima no puede simplemente romper esa cadena, no puede, porque está manipulada de tal manera que se siente incapaz. Existe un concepto que se llama indefensión aprendida y tiene que ver con que cuando hemos estado muchísimas veces enfrentados a una situación en que nos han dicho que no podemos algo, que no podemos, terminamos creyendo que no podemos. El caso del elefante que se cría en el circo y que lo dejan con una cuerda y una pequeña estaca amarrado en un patio y el elefante no se va, un animal de, no sé, de muchos kilos, no sé cuántos kilos, que podría simplemente dar un tirón e irse, no se va porque tiene indefensión aprendida. Una víctima de violencia está en la misma situación. Acá nos hacen una pregunta que saludos a Héctor. Acá nos dicen, aparte de una denuncia, ¿qué otra opción mayor, qué otra opción mayor se podría tomar? Esto es un tremendo tema porque depende en dónde está y ya hemos visto que en algunos casos una denuncia, la persona luego retira la denuncia y sigue el círculo, ¿verdad? Muchas personas amenazan, bueno, me voy a quedar sin trabajo si es que tú haces esta denuncia, entonces finalmente la persona retira esta situación. Y la persona se mantiene, no por, lamentablemente, ahí, aquí dice alguien acá, una denuncia ya no basta, ¿verdad? No, Entonces, el sistema no funciona. eh, Lo digo yo. Me hago lo, responsable de mi frase. lo interesante de esto es que debemos encontrar que si somos externos, tenemos dos o tres situaciones. Si somos los vecinos y escuchamos los reclamos, muchas veces esa persona por vergüenza no va a querer dar la cara, ya sea que escuchó los gritos, etcétera, todos los vecinos, pero muchas veces los vecinos no se atreven a hacer nada. Ahora tenemos que tener cuidado con que si vamos nosotros a golpear la puerta de ese vecino que se está escuchando esa situación fuerte, tal vez nos puede estar esperando, como lo vimos hace 2 días, con un fusil el vecino, porque nosotros no sabemos en qué situación o estado psicológico se encuentra esa persona. Entonces, en ese contexto, lo importante ahí es llamar a los organismos que pueden realizar este trabajo. Y ahí tiene que ver con Carabineros, con la PDI y con algunos números que ya les vamos a dar al final de esta clase. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante avisar. Si nosotros escuchamos los gritos, vemos la situación y cerramos la cortina, ahí ya estamos teniendo un grave problema. Entonces, si somos vecinos, lo primero es por lo menos dar el aviso a otras personas de que esta situación está ocurriendo. Si les da preocupación llamar a carabineros porque tienen miedo de las represalias, no sé, llamen a la ambulancia, Ujú. llamen a seguridad ciudadana, llamen a alguien, hagan ruido, hagan ustedes Y eso, escándalo y carabineros llega porque ustedes están haciendo y escándalo. eso va a quedar registrado. Y eso es una responsabilidad de las personas porque se tienen que hacer cargo de esta situación. Entonces, la segunda opción cuando hablamos de denuncia es depende quién sea, ¿verdad? Porque si es tu hermana, por ejemplo, la que está teniendo estos problemas, podremos tomarla y podemos acompañarla a un proceso terapéutico o podemos intentar tomar a esta persona y reforzar su situación. Esto es súper importante porque hemos visto otras ocasiones en donde Carabineros llega a una situación de violencia intrafamiliar y cuando Carabineros se quiere llevar a esta persona, la persona que estaba siendo violentada se termina tirando sobre Carabineros. Entonces, es un tema súper complejo, pero es necesario hacer las denuncias. Como ustedes dicen, ¿qué hay que hacer? Denuncia. Y si no se atreven a hacer ustedes la denuncia, porque está pasando en ese momento, hay que hacer el llamado tal vez de emergencia a otras unidades que se hagan cargo de esta persona. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, claro. Sí, saludos ahí a todos. Eh, La dependencia económica es otro factor sumamente complejo de administrar. ¿Por qué se queda esa persona si está siendo violentada de esta forma? Cuando depende económicamente del abusador, no ve ninguna alternativa real. Y existe también la posibilidad de que no tenga habilidades útiles para subsistir.
Aunque el caso más común es que la violencia constante, física y psicológica, la han deteriorado tanto que se siente como que no tiene las posibilidades. No reconoce, como les decíamos antes, no reconoce sus talentos, sus capacidades, sus condiciones. No sabe qué podría hacer para subsistir. Menos aún si tiene hijos que mantener. Esto es algo súper importante porque si nosotros vemos esto, ¿cómo podemos ayudar a esa persona a generar y romper estos patrones de dependencia económica? Cuando vemos esto en una compañera de trabajo o vemos una situación, ¿cómo la podemos apoyar? ¿Cómo le podemos decir ciertos temas para poder apoyar a esta persona y generar, sobre todo, la valía de la autoestima? ¿Se entiende? Es tremendamente importante. La dependencia económica tiene más factores también. Sabemos que existen algunas instancias de gobierno, de servicio de la mujer o distintas instituciones que sean públicas o privadas que pueden ayudar, pero es atemorizante llamar, pedir ayuda y es vergonzoso. Para una persona que no está viviendo la violencia puede ser, pero ay, pero ¿cómo? Tu vida es primero, obvio, pero hay que estar ahí para saber lo que se siente, la humillación y la vergüenza, saber, saber que la persona se está sintiendo como que ni siquiera es capaz de hacerse cargo de su propia vida. Entonces, admitirlo públicamente es como el último paso para decirle a todos, soy nadie. Sí, y esto que a propósito de la asistencia del gobierno es limitada, eh, nos encontramos muchas veces con que la persona junta su platita y las personas se la roban. Normalmente incluso los hijos que están generando violencia con las personas roban su dinero. Entonces es un tremendo tema esto de la dependencia económica. Como les hemos comentado antes, el abusador no deja trabajar. Por ejemplo, hay una forma de este abusador narcisista en la que trata sistemáticamente de aislar cada vez más posible a la víctima. Es en todo, va cortando las amistades, va cortando los vínculos con la familia, va impidiéndole Es salir a que, comprar. es que es la dependencia de él finalmente. Porque aquí te puedo hacer el ejemplo. Hay muchos maltratadores que dicen, tú no sirves de nada, yo estoy aburrido de ti. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se va él? Claro, Entonces, bueno, ¿por qué no te vas? Si no, si estás tan chato, ¿por qué no? O si estás tan aburrido de vivir en esta casa, ¿por qué no te claro. vas? Si yo soy tan poco, Entonces, si yo soy tan nada, si yo soy tan entonces, incapaz, si yo soy lo que tan hay basura, detrás de ¿qué haces eso conmigo? es qué busca este personaje. Y ahí encontramos qué es la inseguridad de esa persona, o que él ciertamente necesita una familia detrás, o necesita el estatus de que aparece una familia armada. Entonces, esto es algo bien interesante porque qué es lo que él también está detrás de por qué no se va. Eso El es algo metadiscurso. exacto. Ujú. Bueno, hay otro factor que pesa mucho, que es las creencias sobre la familia. Nos forman de una manera la educación religiosa y la educación en las casas. Es ver hasta en lo más simple, en los regalos de una guagua. A las niñitas les regalan guaguas para que aprendan a ser mamás y les regalan jueguitos de cocina para que aprendan a cocinar y escobitas miniaturas. Y a los niños les regalan, estas son las historias favoritas del profesor José Massa. Y a los niños les regalan legos para que armen ciudades y les regalan cohetes y les desarrollan la imaginación y les abren las posibilidades del mundo. Y a las niñitas les están diciendo, la casa es tu reino, y ojalá la cocina o el baño. Entonces, haciendo un poco la caricatura de esa situación, crecemos con una idea de familia en la que tomamos la responsabilidad nosotros de sostener y mantener la familia. Entonces, la mujer víctima de abuso quiere un padre para sus hijos, siente que a pesar de que esta figura, que es el padre de los hijos, le esté golpeando, la esté humillando, no ejerza violencia patrimonial o económica o sexual hacia ella, mal que mal es el papá de los niños y es buen Claro. papá. Nunca les ha faltado nada. Los niños tienen comida, les paga el colegio, nunca les ha tocado un pelo. A mí me hace bolsa, pero a los niños nunca. Entonces, por proteger esa figura paterna o por mantener una imagen frente a la familia, como decías tú, hay una situación de, pero ¿cómo a mi edad qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sola? ¿Cómo rehago mi vida? O todas mis amigas, yo sé, mi mamá pasó por esto, lo superó, ¿y por qué yo voy a ser la que tira la esponja? Sí.
Esas Y situaciones esto, generan que la mujer se quede también. esto es un súper tema porque nos dicen aún que hay gente con mentalidad machista y esto es un súper tema porque muchas veces nos encontramos con pacientes en donde tú haces el trabajo y le muestras que puede existir un camino distinto y se convencen de dejar a este agresor y lo que viene es la voz de su madre que le dice, pero ¿cómo si tú tienes que respetar y quedarte en ese hogar? Eres una Porque, fracasada, exacto, ¿cómo no eres capaz? entonces ese es tu marido, tú lo elegiste, así que te quedas en ese lugar. Entonces imagínense cómo se generan estas creencias a propósito de las culturas machistas, en donde nos hemos encontrado con situaciones incluso que dicen, lamentablemente, él es mi marido, así que él tiene derecho a golpearme. Entonces es tremendo, ¿no? Es importante también hacer un acento aquí. Recuerden que esto no se trata de una situación de una discusión o pelea común o algún conflicto. Todas las relaciones de pareja tienen conflicto, todas las relaciones humanas tienen conflicto, todas. Pero hay un cierto nivel en el que nos damos cuenta que ese conflicto ya no está en lo razonable. Ujú. Y es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, si yo tengo una discusión con mi pareja, claro, yo digo, bueno, es la persona que yo amo, yo lo quiero, lo respeto, me quiere, me respeta. A veces decimos tonteras o hacemos tonteras, podemos procesarlo y seguir adelante. Eso es una cosa, pero otra cosa es recibir estas formas de violencia Como un patrón de conducta. como un patrón de conducta persistente en el tiempo que genera este encapsulamiento y este micromundo de toxicidad. Ahí es donde no es válido para ellos. Exacto. Bueno, sigamos aquí. Las creencias familiares, así como las creencias de la persona sobre la familia y las creencias de su familia acerca de cómo tiene que ser el rol de madre y de cómo tiene que ser el rol de esposa y de cómo tiene que ser este ente que está encargado de sostener la Y al familia. revés también, pues, ¿cómo me voy a separar de mis hijos? ¿Cómo me voy a ir si sufren violencia el hombre en la casa? Efectivamente. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a los hijos? Y ahí empiezan todas estas creencias que... y es algo súper interesante esto de las creencias, fíjate, porque muchas veces nos vamos a encontrar con sujetos o con mujeres que al principio hablaron de su problema con sus amigos y hablaron con alguien, pero luego con el paso del tiempo ya esa persona le dicen, bueno, ¿y para qué volviste con él? Entonces nuevamente a la persona la culpan y se va quedando sola y ya no tiene con quién poder referir o evaluar estas creencias familiares. Si escuchan, por favor, eh, eh, estas frases me parece súper importante mencionarlas porque son muy típicas y yo no sé, seguramente los hombres no las escuchan tanto como las mujeres, pero hay una familia detrás diciendo cosas como, ¿quién te va a mantener ahora? ¿De dónde vas a sacar tú si tienes un trabajo y ganas, no sé, 400.000 pesos? ¿Con qué vas a mantener a tus hijos? Piensa en el daño que le haces si lo denuncias. Le vas a Mm, estropear la reputación, lo van a echar del trabajo. No va a tener después cómo pagarte siquiera una pensión. O es el padre de tus hijos, no puedes dejar. Entendamos, estamos hablando de situaciones de violencia grave. sí. Ahora, ahí desde otro, ¿no? Sí, claro, la mujer se queda porque no tiene dónde ir. También existe eso. Porque dejar a un abusador no es simplemente decir voy a arrendar la casa del lado y me cambio, suponiendo en el caso de que haya autonomía económica, de que haya redes de contacto, porque un abusador de las características que estamos exponiendo la va a seguir y donde sea que vaya va a llegar y va a seguir siendo su victimario. Esto, como les hemos dicho, requiere intervención de externos, requiere intervención de terceras personas, requiere para que se resuelva, ya sea por la separación o que se sanen estos vínculos, requiere la intervención de terapia. No es una cuestión Sí. que se hace solo con la buena Ahora, voluntad. les podemos decir si alguien está viviendo una situación de violencia es que existe en cada comuna, existen residencias en donde te aceptan y tienes donde ir. Nunca, nunca vas a quedar sola. Hay lugares en donde aceptan a tus hijos y ciertamente eso es parte del cuidado que el gobierno hace y existen lugares. Entonces, nunca, nunca una persona va a quedar en la calle. Pero esos son los miedos que precisamente esta persona, desde la manipulación, Ujú. mueve a estas personas. Entonces, recuerden siempre que siempre existen residencias para ustedes.
cuando uno toma la decisión de cortar con esta persona. Entonces, también nos vamos a encontrar y por favor recuerden que esta violencia que estamos hablando, dijimos que tenía que ver con el pololeo también, porque recuerden Sí, que la claro. violencia intrafamiliar no son solamente, es intramuros, ¿verdad? Sino que hoy día se amplía a, por ejemplo, personas que están teniendo una relación. Relaciones de intimidad, ya sea con Pero, convivencia o sin exacto, convivencia. pero también vamos a generar violencia contra los ancianos, contra los niños. Y ahí mucho ojo porque hemos visto en lugares en donde como tratan a los viejitos, ¿verdad? La gente se queda con sus pensiones y de alguna forma son muy maltratados en lugares y eso también hay que tener claro que puede ser un factor de violencia intrafamiliar. Ahora, también puede existir violencia contra niños y adolescentes que no hemos mencionado, que tienen que ver con todas estas nuevas tecnologías y que ya hicimos una clase acerca de eso, y que tienen que ver con que sácate la foto, envíame la foto, ¿verdad? Con el sexting, pues si no sigues conmigo, yo no voy a seguir contigo, si no envías esta foto, eso también tiene que ver con una forma de violencia intrafamiliar. Pueden revisar los videos de las otras masterclasses que hemos preparado, que están todos en la plataforma en YouTube. Ujú. Entonces, nos vamos quedando con un niño que muchas veces está quebrado, ¿verdad? Y solo. Y los niños no pueden criarse solos. Por eso, evolutivamente, el ser humano está mucho más tiempo que cualquier otro mamífero con los padres, porque no es capaz de enfrentarse al mundo de manera eficiente solo. Esto es súper interesante porque fíjate que han hecho estudios en donde tú sabes que siempre los seres humanos nos podemos, por lo gregario y por ciertas características, vemos los comportamientos de ciertos animales y vamos viendo que son muy similares a los comportamientos humanos. Y se han dado cuenta que, por ejemplo, en la India, cuando vienen estos elefantes y arrasan con una ciudad y salen arrancando, o búfalos en algunos otros países, estos búfalos cuando se van revisando su historia son animales que no fueron contenidos porque mataron a sus familiares. Entonces son elefantes, por ejemplo, en la India, que no tuvieron a alguien que les dijera esto no se hace. Un sistema familiar que Ausente, regulara exacto. su conducta. Entonces es bastante interesante que cuando estos animales no tienen a alguien que le diga tú no hagas esto, se crían como un realmente sin ciertas normas, ciertas reglas. Entonces, si un animal necesita reglas y para la vida, imaginen la necesidad que tenemos nosotros en vivir en ciertos lugares, en ciertos lugares tan importantes como la familia. Así es que entiendan que este niño crece solo, eh, porque los padres en alguna parte lo negligieron, no lo vieron. Y el niño no va a odiar a los padres, va a aprender a odiarse a él mismo. Así es. Y esto es un tema también porque lo vamos a hablar en una masterclass acerca del perdón, en donde nos vamos encontrando, en donde este niño cuando crece se va poniendo zancadillas a sí mismo, va poniéndose obstáculos y va teniendo situaciones como el tener un trabajo muy bueno, pero tomar alcohol y que lo despidan. Es que Entonces, nuestro cerebro está seteado para repetir los patrones de nuestra infancia. Buscamos reproducir. Sí o sí funciona. Cuando tenemos situaciones traumáticas en la infancia, en la adultez buscamos reproducir inconscientemente esas situaciones, no porque nos gusten, sino que porque es lo que se nos hace familiar, es lo que entendemos, es como hemos aprendido a decodificar la vida. Entonces buscamos repetir las mismas dinámicas que se producían en nuestra familia de relación, por ejemplo, la falta de límites, la impulsividad o la violencia, la agresión o el ignorar al otro. Buscamos una pareja en la que encontremos ese tipo de personalidad que nos va a permitir mantener la misma dinámica de codependencia, de ser uno el cuidador del otro, de ser uno dependiente del otro, simplemente porque si es un trauma que no hemos elaborado, tenemos que repetir el patrón porque no conocemos otra forma de relacionarnos. sí, y sabes que estaba pensando que hay mucha gente que llega a la consulta y dice, ¿por qué me encuentro con las mismas personas? ¡Ah, qué ¿Por mala qué suerte tengo! tengo, Puros pasteles, puros tengo un radar pasteles. malo? Pero también uno ahí se va dando cuenta que esa persona cuando entra a la relación
inmediatamente toma un rol, un personaje, una y otra vez. Porque es el patrón El que que está conoce. seteado, exacto. Entonces, puede ser que el hombre tome esta figura del caballero armado, o la mujer de la damisela en problema, y una y otra vez repite ese patrón. Entonces, lo interesante es cuando tú sacas, imagínate como que una persona está es un actor de una película que hace 20, 30 veces ese papel, y después se acaba la película y sigue actuando como esa misma persona. Eres Nicolas Cage para Entonces, siempre. claro, entonces lo interesante es que esa persona comienza una nueva relación y vuelve a ser el mismo personaje que ya conocía, sin darse cuenta que los errores que está cometiendo. Y es que en la mayor parte de los casos no somos ni siquiera conscientes de quiénes somos. Vamos desarrollando capas de cebolla, pero esas son otras clases que haremos. Y estas capas de cebolla nos van dando lecturas de nosotros a lo largo del tiempo. Y usamos estas capas de cebolla, pero no somos nosotros. ¿Algunas reflexiones final? Recordemos que niños estresados muchas veces no van a gritar, sino que van a tener tal vez una situación de mal comportamiento, o van a quebrar algo en la casa simplemente para liberar el estrés. ¿Y cómo lo van a liberar? Cuando el padre lamentablemente o castiga o le grita, o en este caso hay una foto de un golpe, en ese momento el niño puede liberar su estrés. Dicho en simple, el niño está grita, no le hacen caso. El niño rompe cosas, bota cosas, hace exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Entonces llega padre o llega madre, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo se te ocurre? El grito, el golpe, dependiendo de cómo sea el hábito familiar, y el niño de alguna forma está buscando esto inconscientemente porque al recibir el golpe o el grito va a poder llorar, y llorar libera hormonas que ayudan a bajar el estrés, lo ayudan a sentirse mejor. Un niño con un comportamiento alterado es un niño que está estresado, no necesita un golpe ni un grito, necesita un abrazo. Entonces, recordemos que cada vez que gritamos a nuestros hijos, no sé si estamos enseñando o realmente estamos desahogando nuestra frustración. Se los dejo ahí porque creo que es muy importante evaluarlo una y otra vez. Y seamos capaces, cuando entramos al mundo de nuestros hijos, hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, para un hijo, tal vez lo que está pasando en una cama es muy desordenada, o una pieza muy desordenada, pero para él es una ciudad de imaginación. Entonces, no seamos tan castigadores si vemos que este desorden, no. Preguntémosle primero qué significa el desorden. ¿Qué significa este desorden? Y después de eso podemos seguir adelante, ¿no? Como dice esta frase también, de los porrazos aprende el niño, de las peleas los adolescentes y de los divorcios el adulto. Y lamentablemente, como hemos visto en esta clase, ni siquiera con el divorcio aprenden las personas y vuelven a repetir una y otra vez ciertos errores. Y hay otras personas que afortunadamente aprenden. No solo los golpes duelen, eso creo que es ha quedado claro importante. a lo largo de esta clase. Sí. Y corta tiempo nos referimos a que si vemos esta situación, que están ocurriendo situaciones, o cortamos a tiempo significa no seguimos con esta relación, o hacemos cambios, y para eso, si no somos capaces, necesitamos personas externas que nos apoyen. Y este cuadrito creemos que es súper importante, porque si tenemos 90 años, tendríamos aquí 4.692 cuadritos, no es menor. Y cada cuadrito significa una semana de vida. Por lo tanto, la pregunta es, si tienen 40 años, esto es lo que nos queda de cuadritos. Por lo tanto, los invitamos a entender que la persona que está recibiendo violencia, que no la está pasando bien, debe hacer cosas, debe hacer cambios en su vida. Y si no puede solo, debe abrir sus puertas siempre. Y aunque ya le queden menos cuadritos que estos que están viendo, siempre es tiempo de cambiar, siempre es tiempo de pedir ayuda. Y ahí están las redes de apoyo, ¿no? Es sumamente importante que sepas si vives violencia, si has vivido violencia, si conoces a alguien que está viviendo violencia.
esa persona no está sola. Vas a sentir vergüenza y esa vergüenza va a tener un efecto en ti, te va a aislar. Pero cuando estás aislada, eres presa aún más fácil para el acosador. No dejes que la vergüenza te aísle. La peor cosa que puedes hacer es dejar de hablar con tu familia, dejar de hablar con tus amigos, dejar de salir, dejar de hacer cosas. Es lo peor, aunque te dé vergüenza. Si solamente te enfocas en la rabia y enfrentas la situación desde la rabia, tampoco vas a poder ver oportunidades ni soluciones. Vas a ver la situación horrible que estás viviendo y nada más que eso. Recuerda, intenta recordar y recobrar quién eras tú antes de sufrir violencia. Tenías sueños, tenías posibilidades, tenías talentos, tenías cosas en las que sabes que eras buena. Trata de recordar eso. Busca a personas que sean capaces de escucharte sin juzgarte. Que no recibas de vuelta el bueno, pero ándate, o bueno, pero ¿qué hiciste? Que te escuchen nomás, porque en la medida en que te empieces a callar, vas a naturalizarlo. Busca información que te ayude a inspirarte. Si estás ahí sentada y secando tu cerebro, te va a ser peor. Busca, lee, aprende, estudia, pero no estás sola. Tienes que recuperar tu poder poquito a poquito, pasito a pasito. Esto no va a ser algo que va a pasar de un día para otro, porque el abuso en esta forma seguramente lleva instalado un montón de tiempo en tu vida. Recuerda cuáles son las actividades que te gustan. Piensa en esas cosas que te hacen brillar los ojos, en las cosas que te hacen bien, que te hacen sentir entretenida. Hazlas por ti. Toma agua, come a tus horas, trata de comer saludable, escribe un diario con tus emociones, aprende a reconocerte, porque hasta ahora lo que sabes de ti es lo que te ha dicho tu abusador. Y eso no es la verdad, eso es la visión de una persona que tiene un problema, no es tu verdad. Contacta a tus amigas, siempre va a haber alguien que pueda escucharte. Activa tu cuerpo. Cuando movemos el cuerpo, la energía fluye por nuestro cuerpo. Esto es una cuestión científica, lo voy a decir muy en breve, pero es eso. La energía estancada de la emoción se empieza a transformar en enfermedades. Tienes que mover tu cuerpo, aunque sea inventarte caminar alrededor de tu casa, hacer 5 abdominales, no importa, baila, haz algo que te permita mover tu cuerpo y recupera tu poder poquito a poquito, todos los días un poquito. Que no se te olvide que si te están maltratando o te han maltratado, no es tu culpa. No eres floja, no eres tonta, no eres incapaz, no eres una basura y no mereces lo que te está pasando. Unidas somos más, Sí. entre nosotras. Las primeras que tenemos que poder apoyarnos somos nosotras. Esto es súper importante lo que nos ha dicho Pilar, porque debemos ser capaces de rescatarnos. De nada sacamos con poner una imagen de perfil de Facebook en donde está un color, si cuando vemos a nuestra vecina que está teniendo problemas, dificultades, cerramos la cortina y no hacemos nada para preguntar o para llamar simplemente a alguna persona que pueda rescatar o que pueda generar un nuevo procedimiento para poder ayudarla. O la juzgamos, o decimos, Sí, es que si es piensa igual así, que yo, la apoyo, si piensa distinto claro, que yo, merece o lo que le algo habrá pasa. hecho. Entonces, lo importante es cómo apoyamos a esta persona. Y aquí hay un tema que es súper importante y lo vemos día a día, que no basta entonces con solamente ofrecerle por decirle, mire vecina, aquí tengo unas pastillas para que tome, porque se ve muy seguido en donde le entregan hasta las pastillas para que esté tranquila. Sí, En la claro. feria. ¿Y Las de compra dónde en la viene? De feria. las ferias. Entonces, ojo con eso, porque la forma de ayudar muchas veces es que llegue una unidad o algo superior y que se haga cargo y que tome esta denuncia y que venga este conducto. Eso es lo que se necesita, aunque la persona no lo entienda. Y esto es súper importante porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en donde la persona dice, no, mira, yo voy a ir al psicólogo una vez. Entonces uno piensa, bueno, si una persona tiene cáncer y dijera, no, mira, yo voy a ir a un tratamiento y después no voy en 2 años. En verdad, debemos entender que esto es una enfermedad y como una enfermedad necesitamos un tratamiento continuo y constante.
O van a un profesional, no les gusta lo que les dice y no Claro, van más. y Porque buscan no otro, les y gustó buscan otro. o no buscan. Entonces recuerda, La violencia en el hogar se trata de la necesidad del maltratador de tener poder y control sobre un otro. De eso se trata. La violencia en el hogar no tiene que ver con que es súper celoso o con que tú hiciste cosas para que se enojara. Da lo mismo lo que tú hagas. Nadie te puede pegar, nadie te puede humillar. No tiene que ver con los problemas de droga o alcohol del maltratador. No es porque el maltratador está estresado, porque perdió el trabajo, porque el trabajo está complicado, porque no tiene plata, porque hizo un negocio malo, porque los hijos o cualquier otra responsabilidad lo tienen estresado. El maltratador es el único responsable de su propia conducta. No existe decir yo hago esto por culpa tuya. Si yo me enojo y si yo grito, es tu culpa. Tú me hiciste enojar. No, tenemos una emoción, la reconocemos y somos personas con cerebro que podemos decidir qué reacción hacer frente a esa emoción. La persona que simplemente se deja llevar por la emoción no está siendo racional, es su responsabilidad, no tuya. vamos a leer aquí, nos están escribiendo. Un saludo. Ahí dice, el acto de humildad de pedir ayuda y de entender que uno no es sobrehumano y poder cortar tajantemente y decidir por un cambio 360 son la clave. Son muchas las mujeres que reciben violencia a diario. Me atrevería a decir que esto es pan de cada día. Una gran mayoría de hogares chilenos, y principalmente porque las formas de hablar y las formas de entender y recibir los mensajes no han llegado a un nivel de conciencia tal que nos permitan proceder a un verdadero cambio. Esto es súper importante porque ¿cuántos de nosotros nos hablaron de esto en el colegio? ¿Cuántos de nosotros nos hablaron nuestros padres de que podía ocurrir? Pero la hipotenusa para arriba para abajo. Sí, o el seno, el coseno, y sería increíble. Entonces, ojalá que si somos de la misma generación los que estamos escribiendo estos mensajes, seamos nosotros los capaces de decir estas palabras que tan fuertemente Pilar les menciona, que nosotros podamos explicarle a nuestros hijos que va a poder en algún minuto ocurrir eso, pero esa persona no va a estar sola, que puede simplemente porque haga lo que haga, la van a amar y le tome la decisión que sea, la van a amar. Eso es tremendamente importante. Y volvemos a lo mismo, el maltratador es responsable de su propia conducta. No tú, no importa lo que hagas, no importa si lo que hiciste está súper mal, no importa, incluso si no importa, porque quien te quiere no te aporrea. Cuando hay violencia intrafamiliar es un indicador que se necesita ayuda profesional, recuérdalo. Sí, No se va a solucionar por arte de magia. porque como un cáncer o como una enfermedad comienza a comer y corroer otras partes que son vitales Y en una familia. es el sistema familiar completo el que necesita ayuda, porque está todo dañado. Así es. Si no se interviene, la violencia doméstica va a ser siempre más frecuente y más intensa. Y va a empezar a generar estados de, partiendo por una baja autoestima, llegando hasta estados de depresión en la víctima, que puede llegar a suicidarse. Como tiene que ver con el poder y el control, recordemos que no excluye que los hombres también puedan ser víctimas de violencia, Así es. así como otros miembros de la familia, los ancianos que viven en la casa, los hijos que viven en la casa. Que la violencia doméstica no es solamente física. Recuerda que también las palabras, que también el manejar la plata, que también el tomar las decisiones unilaterales, que también hacer daño emocional y de una dominación económica son formas de violencia. No esperes que lleguen las lesiones físicas para entender que estás viviendo en un ciclo de violencia intrafamiliar. Sí. Y recuerden que también, como lo hemos conversado en esta masterclass, también la pasividad, porque puede ser activa la violencia, pero también puede ser pasiva. El no hablarle a una persona por semanas también es una forma de agresión. Esa hostilidad autista que se genera también deteriora, obviamente, la autoestima de las personas. Estamos llegando a nuestro fin.
Y les podemos presentar aquí algunos números que nos parecen interesantes a propósito de la pregunta que nos hizo Héctor en algún minuto. ¿Qué podemos hacer a propósito de denuncia? Bueno, cuando no sabemos qué realizar o qué situación abordar con alguien, tenemos dos opciones que me parecen que son las tremendamente, bueno, tenemos muchas más que dos opciones. Tenemos el número 1455 que te van a contestar inmediatamente 24 horas y te pueden acoger. Tenemos los números el 149, 133 y 134 que tienen que ver con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Pero hoy en día con la pandemia también se generó un WhatsApp que es bastante efectivo, en donde a propósito de que no te escuchen conversando y que puede ser un riesgo, la persona te van a enviar un WhatsApp que, o sea, puedes ocupar este número de WhatsApp. Porque evidentemente, si está tu agresor en la casa, no puedes llamar por teléfono y decir, me están pegando, me van a pegar, porque te van a pegar. Pero el WhatsApp es silencioso. Envías un WhatsApp aquí y tienes ayuda y te van a orientar de qué hacer, de dónde ir. Exacto. Es bien interesante, nosotros lo ocupamos el día de hoy Para probarlo. claro, y es interesante como hasta te dan algunas pautas después de borrar los mensajes para que no quede Una evidencia orientación y que el completa. maltratador o maltratadora no evalúe lo que está pasando. Atención que en periodo de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, no es necesario pedir ningún tipo de salvoconducto o permiso para arrancarte de tu casa si te están pegando. Sí, Te vas esto, al cuartel más cercano y no te van a pedir qué documento sacaste para salir, si es que vas porque estás protegiendo tu vida de un ataque de violencia. ahora, por favor, recuerden activar una red. Las personas que normalmente sufren de violencia intrafamiliar Cortan van las redes. quedando solas y necesitan esas personas una red activa que puedan activar. Si son vecinos, mientras más vecinos estén cercanos a esta situación, el violentador no va a tener cómo llegar a ella. Así es que No dejes que la vergüenza te no, aísle. es tremendamente importante la amistad y la familia. Hemos llegado nuevamente a nuestro fin. Muchas gracias a todos por vernos, gracias por sus preguntas y esperamos que este tema que nos deja con un sabor de peso, les dejamos ahí nuestros contactos por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna duda. Acá están las páginas, ¿verdad?, de Pilar Coach en Facebook y en Instagram y los dejamos invitados también si necesitan. Están los videos ahí en nuestras plataformas. Estamos haciendo estas masterclass de manera gratuita para que ustedes puedan compartir y difundir esta información, porque los tiempos están complejos y requieren cambiar las formas en que hacemos las cosas. Así que por favor, si sabes de alguien, mándale el link, que vea el video, apóyalo, dile que sabes, sobre todo no juzgues, no juzgues, no sabes lo que es estar en su situación. Sí, recordemos que existen muchos lugares, acá nos habla que hay en el CERNAM sí, posibilidades, pero recuerden que no solamente existe CERNAM, hay una serie de números que los vamos a dejar escritos más tarde, en donde hay personas y hay profesionales que están dispuestos a ayudarles. Hay lugares en donde pueden encontrar apoyo. Así es que los vamos a dejar ahí abajo una lista de números que tal vez les puedan hacer sentido y pueden pedir ayuda. Les agradecemos y por favor compartan este video. Compártanlo. Compartan, por favor, porque todos pueden tener una necesidad en algún minuto. A Les veces uno ni agradecemos. sabe, va a haber mucha gente que quizás ustedes ni se sospechan que están viviendo estas situaciones y hasta les va a dar vergüenza haberse metido al Facebook o a YouTube a mirarlo, pero lo Sí, pueden ver en algún momento. sí, así es que gracias a ustedes. Recuerden que nadie está ajeno a vivir una situación así en algún minuto. Así es que los dejamos a todos invitados. Si tienen alguna duda, pregunta, están ahí nuestros contactos y los esperamos. Que estén súper, súper bien. Buenas noches a Buenas todos, que noches. estén muy bien. Nos vemos.